una vez más al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. En este conversatorio contamos con la grata presencia del profesor Adriano Miguel Tejada, quien es el director del periódico El Diario Libre, uno de los medios de mayor circulación nacional, pero también es miembro de la Comisión de Reforma a la Constitución. Y tenemos al maestro Eduardo Jorge Prats, exdirector de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, yo creo que este va a ser un programa, yo diría que histórico, porque de lo que se trata es que vimos cómo Eduardo hizo un aporte para nosotros fundamental, que es una propuesta de ley de procedimiento constitucional, de la cual se crea una comisión, tú eres parte también, Adriano, pero vemos también cómo el Diario Libre se ha convertido en el escenario en donde se comienzan a dar los debates respecto a quienes están de acuerdo con algunos temas que contiene la ley y quienes no. Y bueno, yo he traído al director de ese periódico y a quien hizo esa ley. Es decir, que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me permitan el lujo, de que compartamos este conversatorio juntos. Ahora, tenemos que comenzar por los principios, antes de abordar la propuesta de Eduardo. ¿Cuáles son los principios, Adriano Miguel, del derecho constitucional, sobre todo de una sociedad en donde de manera permanente, digámoslo así, se vive violando la Carta Magna? Así es. Mira, yo te diría que el tema constitucional comienza por el deseo de un país de darse unas reglas superiores. Los países, las naciones, según van evolucionando, tienen sus propias reglas. En Francia se hablaba de la costumbre del medioevo, en Inglaterra la costumbre inmemorial del reino, pero hasta que esa costumbre no se pone en textos generales aplicables a todo el mundo, la nación, germen del Estado, del país, en un momento determinado, no comienza a sentir la necesidad de convertir esas leyes en un trasfondo superior. El derecho constitucional viene después, cuando ya se constituye el Estado, se quiere entonces darle esa estructura fuerte que necesita el Estado para imponerse a todos los ciudadanos que juran por su bandera. El Estado dominicano nació con una constitución no original. Cogió de la Constitución de Cádiz, cogió de la Constitución de Estados Unidos, pero cogió también de la Constitución haitiana, principalmente de la Constitución haitiana de 1843, donde varios dominicanos fueron actores principales en su redacción. Esa Constitución cambió a los 10 años de aprobada. Cambió 2 veces a los 10 años. En febrero y en diciembre del 54. Y de ahí siguió una cadena de cambios en los cuales casi todos tenían la misma característica. El gobierno de turno adecuaba la Constitución a sus intereses. Eso provocó una degradación del sentimiento constitucional en los dominicanos, porque la Constitución dejó de ser esa norma superior, esa especie de Dios jurídico que está por encima de los ciudadanos de un país, que le infunde el temor de la norma superior, para ser una ley más que se cambia de acuerdo al albur de los intereses del momento. Ahora, ustedes han venido trabajando en lo que es una propuesta, digámoslo así, de reforma constitucional, y bueno, han confluido en lo que será un trabajo que el presidente tendrá que mandar al Congreso. Y evidentemente, en tu propuesta de la ley de procedimiento constitucional, hay un aspecto en donde tú estás sugiriendo la creación de una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, y vemos que el debate se da en si lo que conviene es la creación de un tribunal independiente de la Suprema Corte de Justicia, digámoslo así, o una sala a lo interno del Poder Judicial. ¿De qué es de lo que se trata, Eduardo? Porque la verdad es que la polémica está ahí y la doctrina está dividida, cada quien con sus argumentos. Pero hablando en términos generales y para que toda la ciudadanía pueda entender,
Digamos que hay dos tipos de control jurisdiccional de la Constitución. Vamos a ver. Está el modelo norteamericano, que es el modelo clásico, se le llama del control difuso, porque todo juez, desde un juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, tiene la potestad, caso por caso, en las controversias concretas que se le presentan, de inaplicar una ley, una norma, un acto por inconstitucional. A este modelo clásico se le suma, a partir de la construcción teórica de Hans Kelsen, la del modelo del control concentrado, donde se crea una jurisdicción especial, generalmente un tribunal o corte constitucional, un tribunal supremo con esa facultad o una sala de ese tribunal. La República Dominicana históricamente, con o sin mención expresa, ha seguido el modelo clásico, el modelo del control difuso, que se basa en la gran sentencia de Marbury versus Madison del año 1803, en donde se reconoce que la potestad de inaplicar una ley o una norma por inconstitucional es una potestad inherente al juez. En ese sentido, el ensayo de Hernán Cruz Ayala, en el año 1934, recoge esa tesis, que queda plasmada en toda la jurisprudencia de casación constitucional que tenemos desde el año 1908. Cualquier juez puede conocer de la constitucionalidad. Incluso se reconoce que la Cámara de Cuentas, cuando hacía de tribunal administrativo, tenía la facultad de inaplicar las normas por inconstitucional. Ahora, nosotros tuvimos en la década de los 20 un conato de control concentrado mucho antes que el modelo europeo, porque como bien explica Alan Brewer Carías, el gran constitucionalista venezolano, perseguido por Hugo Chávez, el modelo latinoamericano de control concentrado precede al modelo europeo, y nosotros mal que bien le hemos reconocido en Latinoamérica al Tribunal Supremo pues una cierta facultad. Por eso es que algunas de nuestras constituciones mencionan expresamente esa facultad en manos de la Suprema. Ahora, en el año 1994 se reforma la Constitución y se establece en el artículo 67, numeral 1, la facultad de controlar la constitucionalidad en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es el modelo de lo que Juan Manuel Pellerano Gómez llama la coexistencia de ambos modelos, que en teoría debería ser lo mejor de ambos mundos, porque tenemos el control difuso en manos de todos los tribunales y tenemos la acción directa en inconstitucionalidad que la propia Suprema ya ha ampliado a toda norma de carácter general obligatorio. Si tú me preguntas a mí, como ciudadano, como persona, ¿cuál es el mejor sistema? Yo te respondería con Tocqueville. Yo creo que el mejor sistema es el difuso, donde a consecuencia de un caso, el juez, como parte de su función jugar, inaplica la norma por inconstitucional. Ahora, ¿qué pasó en República Dominicana? La dependencia del Poder Judicial de la política hizo que el control difuso se muriera como una florcita que no se le echa agua, porque los jueces no se atrevían a sacarle el jugo, la naiboa, a la Constitución que tenemos. Una Constitución que pudiese ser una Constitución viviente si fuese interpretada por los jueces. Ahora, el sistema que nosotros adoptamos en el año 94 le da la facultad del control concentrado a todo el Pleno. En teoría, para mí como ciudadano, yo creo que ese es el mejor sistema, que los 16 jueces conozcan de la constitucionalidad, porque nunca va a haber conflicto, ni entre la Sala ni la Suprema, ni entre la Suprema ni un tribunal. Claro. Pero ¿qué pasa? La Suprema Corte está sobrecargada de casaciones inútiles, por ejemplo, en materia de ley 241, donde la Suprema vuelve a decir lo que está diciendo desde hace 50 años. ¿Cómo se puede resolver eso? Mediante el mecanismo de certiorari. Sin embargo, la comunidad jurídica dominicana ha cobrado aliento la idea de una sala constitucional. Y el proyecto, que lo que trata de recoger es una especie de consenso técnico-social, recoge esa idea de la famosa cuarta cámara o sala cuarta, que es el modelo costarricense, donde habría un tribunal especializado, una sala especializada de la Suprema que conocería de la constitucionalidad. Ahora, ojo, que nadie se llame engaño, no es una sala más de la Suprema Corte, es un verdadero tribunal constitucional. Lo único que es una manera de crear un tribunal constitucional sin tener que reformar la Constitución, porque tú mantienes el modelo de que es la Suprema Corte, en este caso es una sala. En otras palabras, yo creo que un carro de gasolina, de gasoil, de 2 puertas, 4 puertas, dependiendo del tipo de combustión, es útil para el terreno que tú quieras. Yo pienso que todos los sistemas tienen sus ventajas y desventajas, y lo que se busca con esta propuesta es realmente, de una vez por todas, dar los principios generales, como decía Adriano, en este caso para que la función jurisdiccional pueda hacer valer lo que es tener una Constitución. Yo quería agregar nada más una cosita ahí. Creo que en parte el fracaso, entre comillas, del sistema difuso, del control difuso, se debió también a la fuerte influencia en un país de derecho civil,
de los sistemas de las familias romano-germánicas. Claro, claro. Los jueces no se concebían como interpretadores de la Constitución, sino como la boca de la ley, Claro. que decían simplemente lo que decía el Código. Ese ha sido parte del problema. Eso es parte del problema. Y por otro lado, ahí hay un choque. y por otro lado, los jueces no tenían permanencia en el empleo. Correcto. El juez que chocaba con el poder público probablemente 3 meses después estaba en su casa. Claro. Y eso traía ciertos frenos. La discusión entre una sala o un tribunal especializado también se marca de la experiencia de otros países. Un tribunal especializado constitucional superior crearía una especie de cuarta instancia, porque no importa que lo falle el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, todavía podría dar lugar a una acción en constitucionalidad en un tribunal. El caso español. El caso español. Por eso yo digo que el modelo ¿no? que tenemos teóricamente debería ser el mejor. Debería ser. No da lugar a conflictos. Exactamente. Sin embargo, ese fracaso del que tú hablabas también podría ser la consecuencia. ¿No será el derecho constitucional, digámoslo así, la parte política del Poder Judicial? Bueno, depende. En el sistema difuso, el trabajo que hace el juez normal, el juez primario, no tiene nada de político, en cuanto a que lo que hace es analizar una norma a la luz de un caso y la aplica, y su validez es simplemente como parte de la interpretación del fallo. Claro. Él juzga su competencia como juzga la parte constitucional. Sin embargo, en el caso del concentrado... Ahora, cuando llega por vía de acción a un tribunal como la Suprema Corte de Justicia, ahí se está hablando ya de graves implicaciones políticas en un fallo. Hay que distinguir las implicaciones políticas del fallo y el conocimiento de asuntos políticos que los tribunales, aún en el método concentrado, siempre declinan. Ellos no tocan un caso que sea eminentemente político. Lo juzgan en función de sus características legales, constitucionales. Aunque tenga implicaciones políticas. No, y que muchas veces se le someten a la Suprema Corte de Justicia casos cuyas soluciones son políticas y no jurídicas. Y ahí viene el problema. Ahora, ¿cuál es el alcance, Eduardo, de esta propuesta? O sea, ¿de qué es de lo que se trata? La ley trata de ser una ley principiológica o principista, en el sentido de delinear una serie de principios procesales característicos de la materia constitucional para que no ocurra lo que señala Adriano, en el sentido de que el juez piensa que debe tratar la materia constitucional con las herramientas con las que trata la materia civil o comercial. El principio de celeridad, el principio del juicio sumario, el principio de la informalidad, son principios rectores de la materia constitucional. Y más importante, que sepa que su decisión trasciende la naturaleza del caso. Exacto. Ya no se trata del res judicata, que solamente es interario acta, que solamente por eso las partes. Por eso hay un sistema, recogemos un sistema de precedentes. Pero, porque sin precedentes el juez es como un chivo sin ley. Si creemos en la seguridad jurídica del artículo 47 de la Constitución, no podemos permitir que el juez se autocontradiga sus propios fallos. Claro. Es cierto que no puede ser un precedente camisa de fuerza, como el sistema español. Tiene que ser un precedente flexible, como el modelo norteamericano. Pero es que nosotros lo hemos tenido en materia de casación. Es muy raro que los tribunales inferiores se aparten de los criterios vinculantes. El artículo 2 de la ley de casación dice que la función de la Corte es uniformar. Y ahora... Claro. Es decir, pero la ley sobre todo busca crear este marco común para todos los procesos constitucionales, reconociendo la especialidad del habeas corpus que ya está regulado en el Código Procesal Penal. Ahora, yo quería preguntarle a Adriano, y me viene a la mente lo siguiente. Ustedes han mencionado Estado de Derecho cada uno por lo menos 3 o 4 veces. Vimos inclusive cómo el año pasado ya el Congreso y el presidente promulgó una ley de amparo, porque teníamos una resolución pretoriana de la Suprema Corte de Justicia del año 99. Lo que costó llegar ahí. Una ley que es totalmente imperfecta e inconstitucional en algunos de sus aspectos. ¿Cómo podemos hablar de Estado de Derecho cuando no tenemos una ley de procedimiento constitucional?
Bueno, el Estado de Derecho sigue siendo una aspiración, es algo a lo que queremos llegar y aún después de la ley seguirá siendo una aspiración, a pesar de tener el instrumento. Lo que pasa es que esta ley, como yo la interpreto, lo que viene primero es a llenar un vacío. Claro. No existe el procedimiento constitucional. Y segundo, viene también a regular materias que por la naturaleza de las mismas necesitan esa ley aparte. Por más que tú pongas en la ley de amparo o en la ley de habeas corpus procedimientos, tú necesitas unificarlos en una ley que sea el procedimiento del tribunal. Como el caso del amparo. Como el caso del amparo. Entonces tú necesitas ponerlo ahí. La Suprema Corte puede dictar pautas que conduzcan al Estado de Derecho per se. Los tribunales lo pueden hacer. Pero este es un país de derecho civil. Definitivamente. Este es un país de derecho positivo. Definitivamente. De ley escrita. Entonces se requiere la norma, no la decisión. Y tiene un efecto pedagógico. Que tiene además, ese es el otro efecto. Porque nosotros partimos no de sentencias, partimos, es un sistema no de controversia, un sistema de leyes. La ley entonces viene, digamos, a tratar de dar coherencia no a algo que puede estar desordenado. De ofrecer el marco. Ahora, ¿cómo ha, dentro de todas estas carencias, digámoslo así, que tenemos, y bueno, y de ahí la necesidad de que sobre la base ya de un documento depurado, consensuado, en donde participe toda la comunidad jurídica, y sobre todo aquellos quienes la van a implementar, ¿cómo han interpretado el Poder Judicial los derechos fundamentales? Yo pienso que ha habido signos muy alentadores en los últimos años de una actividad jurisdiccional creciente de interpretación de los derechos fundamentales. Los jueces dominicanos, por primera vez, los jueces ordinarios, no solamente los de la Suprema Corte, comienzan a tomar los derechos en serio. Ya. Hay signos muy positivos como es la ley 13-07 que transfirió la jurisdicción contenciosa administrativa al Tribunal Contencioso Tributario Administrativo. Eso es un gran paso. Que tiene una inmensa actividad claro. jurisdiccional en materia de derechos fundamentales, tanto en las medidas cautelares, en los recursos contenciosos, como en el propio amparo administrativo. Está el caso de la Corte Niños, Niñas y Adolescentes, que hace poco dictó una sentencia importantísima, no tanto por la solución per se al caso, en este caso trataba de si se podía forzar a un supuesto padre a hacerse el análisis genético para demostrar pero la paternidad. tiene muy buenos fundamentos. Pero lo importante de esa sentencia, una sentencia de casi 35 páginas, un espacio, sí. que traza el sistema de cómo se interpretan los derechos fundamentales y cómo se ponderan o se ponen en una balanza los intereses en juego. Yo pienso que tiene un efecto didáctico importantísimo. Yo te diría, queda mucho por hacer. Por ejemplo, en esta semana que recién termina, ha habido una gran discusión en los Estados Unidos, en uno de los estados, creo que en Michigan, donde se celebraba el pasado jueves de la semana que termina, se celebraban las primarias, y casualmente un juez estaba resolviendo una injunction porque algunos de los candidatos no querían que se celebrara la convención en los locales de los casinos, pero aquellos candidatos como Obama, que tenían el apoyo de los latinos, y los latinos son los que trabajan en los casinos, y que como la convención iba a ser hasta la 1 de la tarde, le era más fácil votar en el casino. Allá no hay amparo ni ley procesal constitucional, allá se va donde el juez, y el juez sabe que tiene que dar un fair hearing, de que el norteamericano tiene un derecho a un día en el tribunal, y que no puede ser dentro de un mes, que tiene que ser en corto plazo si se trata de la tutela. La cultura también. Es una cultura. Ahora, ¿cómo nosotros, yo creo que es lo que dice Adriano, es cómo nosotros en un país de derecho escrito, derecho continental, creamos esa cultura? Necesitamos leyes, necesitamos dogmática, necesitamos todo lo que hace, por ejemplo, Finjus, de una labor de difusión ciudadana. Hemos visto, por ejemplo, los adolescentes interpretando la Constitución en la Suprema Corte. Hemos visto esfuerzos como el de Ramón Colombo hace unos años, la Constitución para niños, la propia Constitución comentada de Adriano Tejada y José Darío Suárez. Porque la Constitución, como decía alguien, la mejor escuela de la Constitución es la escuela. Y la mejor escuela de ciudadanía es el tribunal. Por eso el sentido de la acción colectiva, de la acción ciudadana. Sin embargo, me preocupa, claro está, y no quiero entrar en pesimismo, lo que tú estás diciendo sobre lo que es y son las escuelas.
Porque, oye, entre las cosas que han pasado en la República Dominicana fue que en nuestras escuelas se sustituyó la moral y cívica por educación sexual. Bueno, Es pero decir, pero de todas aquí maneras tenemos un problema de que la gente no conoce su constitución porque no se le enseña. es que hasta ahora la Constitución no le ha servido de nada a la gente. Precisamente el hecho de que se constitucionalicen muchos de los derechos, el derecho de los niños y niñas y adolescentes, el derecho a circular, que la gente pueda demandar que los impedimentos de salida, son aspectos ya que le tocan directamente a las personas y que le van dando ese sentimiento constitucional de que hablaba Lowenstein, y que todos pautan a favor de que la gente ya comience a pensar la Constitución como una verdadera salvaguarda. Claro. El otro problema que Eduardo no mencionó es que hay dos elementos que conspiran contra el Estado de Derecho por vía del ejercicio de los derechos constitucionales en los tribunales. El primero, una cultura autoritaria, jurídica autoritaria que hay en el país, el tránquenlo, el que no vaya a los tribunales, que eso es perder el tiempo, o el que los jueces están vendidos, o que los fiscales no te ayudan, todo ese tipo de cosas que preservan a la gente de presentarse a un tribunal. Y el segundo, y que es más complicado todavía, es el problema con los jueces. Los jueces no han evolucionado lo suficiente, una parte de ellos, para tomar conciencia de que cuando el juez falla, aún el caso más nimio, está fallando sobre los derechos de una persona. Claro. Y algunos jueces no han demostrado todavía tener, uno dice los pantalones, pero en este caso, como se llama, son faldas, o lo que sea, que se requiere para usted enfrentar el poder público a través de una decisión de principio en materia de derechos. Aquí coge cualquier excusa, tecnicismo, cualquier cosa para poner el caso hacia un lado. Y el juez se gradúa de juez cuando falla en materia constitucional. Claro que sí. Como decía el presidente de la Suprema Corte en su discurso el día del Poder Judicial, cuando el juez falla contra sus amigos. Exacto. Y cuando, como decía Rodolfo Pisa Escalante, que fue una vez invitado por la FINJUS, gran juez de la Sala Cuarta de Costa Rica, Claro que sí. cuando ejerce el derecho constitucional a ser malagradecido con quienes lo designan, Así es decir, con los Así políticos. Así es. Es ahí donde se encuentra la grandeza del Poder Judicial. Bueno, de todos modos vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Adriano Miguel Tejada y Eduardo Jorge Prats. Adriano, tenemos que hablar de la polémica, que se suscitó en Diario Libre sobre la ejecución de las sentencias. Sí, ese es un aspecto, pero quizás sería más importante que Eduardo comience por los 3 o 4 aspectos que envuelve el proyecto de ley. Vamos a ver. Sí, el proyecto parte de la idea de que lo excelente es enemigo de lo bueno. Es decir, no quiere ser un código procesal constitucional, Claro. sino que quiere ser una ley un poco hecho a la francesa, una ley que trata de ser lacónica. Alguien ha señalado que quizá debemos explicar algunos de los principios, no asumir que están sobreentendidos, es decir, cuando hablamos de celeridad, bueno, definir lo que es celeridad. Yo creo que eso Es una buena sugerencia, claro que sí. Recoge la ley de amparo, tal cual, lógicamente subsanando aquellos vicios o defectos que la comunidad ha señalado. Sobre las 30 y ese tipo de cosas. Que no permite el amparo contra sentencia, etcétera, la cuestión de la suspensión, todo eso trata de ser subsanado. Luego viene entonces una parte que es la de los diferentes tipos de amparos. Tú sabes, yo particularmente pienso que el amparo es
junto con la habeas corpus, la acción constitucional de protección de los derechos. Que si te violan el derecho a la información, tú ejerces el amparo. Si es el derecho a la libertad de tránsito, el amparo. Pero los latinos necesitamos ponerle nombre a las cosas. Necesitamos la habeas data, necesitamos la acción de rectificación, necesitamos el amparo colectivo. Y eso el proyecto lo contempla. Todo para que quede claro qué es cada cosa. Pero eso no aporta nada, es sencillamente claridad. Para que no diga nadie, no, aquí no hay amparo por mora, aquí no hay amparo por información. Se le pone ahí clarito, tratando de irradiar pedagógicamente una cultura de tutela de los derechos fundamentales. En este sentido, lo que busca la ley, y con esto concluyo, es lograr lo que se ha logrado, por ejemplo, con la tutela o el amparo en Colombia y su Corte Constitucional. Allá el juez constitucional te falla desde que, por ejemplo, suspender el servicio eléctrico en un hospital viola los bienes constitucionales o derechos fundamentales. Hasta una persona que le obligaron, siendo evangélica, a trabajar los sábados, ejerció una tutela. Entonces, cuando el ciudadano se reconoce en su Constitución, que es lo que Adriano señalaba ahorita, es decir, cuando no la ve como algo que solamente un día que hay una polémica entre el presidente del Senado y la bancada, para lo que eso sirve, que es la visión tradicional de la Constitución. pero que tampoco ha servido para eso. Sí, porque hay una Constitución real, que es la de las normas parlamentarias, que es la que habría un día que estudiar. Para eso necesitamos también, no solo los juristas, sino los sociólogos, los historiadores, estudiar la práctica. Hay una práctica legislativa importantísima que deja huellas y deja principios en cuanto a plazos, en cuanto a interpretación. Pero eso es lo que busca la ley, y cierra con esa parte final porque hay una jurisdicción constitucional supranacional, que es la Corte Interamericana. Entonces, las decisiones de la Corte son vinculantes, quiera o no lo quiera el ordenamiento dominicano. Lo que la ley dice es cómo hacer, canalizar, es decir, cómo establece las reglas, cómo conectar el derecho supranacional con el derecho nacional. Pero si no adoptamos procedimientos, que podemos no hacerlo, hay que ejecutarla, porque es vinculante la decisión. Ese es un poco el espíritu del proyecto, que se nutrió fundamentalmente de la Ley de Amparo Dominicana, la propuesta de Ley Procesal Constitucional de El Salvador, el Código Procesal Constitucional Peruano, la Ley Constitucional costarricense y las normas puertorriqueñas jurisprudenciales que han surgido sobre control difuso. Más la jurisprudencia. Ese es el marco, digamos, de una propuesta que no es mía, Sergio, yo corrijo, la propuesta no es mía. Esta propuesta yo he servido como una especie de medium de recoger lo que ya estaba ahí y presentarlo como una propuesta para ya ahora una comisión de trabajo si presenta una versión final. Sí, pero yo tengo que ser justo, y la verdad es que tú trataste de ser, y lo digo porque no fue ni una ni dos las veces que yo insistí para que eso terminara de salir, y tú, sobre la base de la prudencia, sobre la base de la importancia y de la trascendencia que tendrá esta propuesta, bueno, fuiste muy comedido y fuiste prudente. Ahora, él ha hablado del amparo. Evidentemente la ley nuestra de amparo es una ley deficiente. Vemos como la propuesta saca de golpe y porrazo el bendito Antreite, que no es más que tú legalizar la violación de un derecho fundamental. Sí. Si tú no entregas, te condena un Antreite hasta tanto tú lo entregues. Porque usted está violando el derecho fundamental. Usted está pagando para violarlo. Pero cuando hablamos del amparo, Eduardo hablaba del amparo contra decisiones judiciales o actos administrativos del Poder Judicial. Pero hay otro Estado, hay otra institución del Estado u otro poder, que es el Congreso Nacional, que es el que instrumenta las leyes y las conoce. ¿Contempla el proyecto o tú crees que sería factible el amparo contra leyes? Bueno, depende. Yo quiero agregar dos cositas antes, una pincelada histórica. Vamos a ver. En el año 86, 1986, yo estaba en El Salvador dando una asesoría cuando se celebró el centenario del amparo. En El Salvador. El centenario del amparo, en 1986. Y yo recuerdo, yo asistí al acto, se hizo en un hotel de la capital salvadoreña, los miembros de la Suprema, el cuerpo jurídico. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que El Salvador
o Costa Rica, o Guatemala, países, digamos, con las mismas categorías institucionales que nosotros, las mismas carencias, los mismos niveles de pobreza, tenga una institución que tiene ya 100 años funcionando y que en la República Dominicana ni siquiera estemos pensando en eso. Yo me acuerdo que el año antes yo había patrocinado una tesis de un estudiante sobre el amparo en la madre y maestra, que inclusive redactó un proyecto. Que hubo un profesor que dijo que si era del amparo real. Sí. De las cosas. El amparo real. El amparo real. Es increíble. Entonces, y ahí es donde yo concluía en aquel momento, hace ya 20 años, 22 años de eso, que la razón por la cual ese tema nunca se había discutido aquí era porque realmente los derechos fundamentales no habían tenido vigencia real en el país nunca. Así es. Eran declaraciones que se ponían en las constituciones ahí, pero a nadie se le ocurría que podía acudir a un juez porque le impidieron salir del país. En ese tiempo habían 300.000 impedimentos de salida puestos por cualquier cosa. O alguien que deportaron. O alguien que deportaron. No, y cuando hubo alguien que deportaron que quiso utilizar el habeas corpus para regresar al país, la Suprema le dijo que no. La Suprema le dijo que no. Que el habeas corpus solamente protegía la libertad. ¿Tú comprendes? Entonces, viéndolo así, yo decía, pero esto se explica nada más en que la República Dominicana ha vivido de espalda a lo que es los derechos fundamentales, lo que es la Constitución. Entonces, con la ley nueva, evidentemente yo la vi, con todas sus fallas, como un paso tímido, pero un paso de avance ya, hacia lo que debía ser esa conciencia de los derechos fundamentales en el país. Derechos fundamentales que inclusive en algunos aspectos del Código Procesal Penal nuevo no están siendo protegidos, porque hay cosas perversas que están surgiendo, como por ejemplo el hecho de publicar tu fotografía en un periódico autorizada por un juez, porque tú no compareciste, a lo mejor sin ser citado a una audiencia, porque tú diste un cheque sin fondo. Eso es la violación del derecho fundamental. Eso queda a opción del juez, pero los jueces la conceden siempre. O sea, ¿cuál es el daño jurídico, entre comillas, un cobro de peso con relación a que se publique mi foto en un periódico diciendo que la justicia me está buscando? Es más el daño que lo que pretende lograr. Pero precisamente. Pero eso está ahí en el código, sujeto a que los jueces lo manejen de acuerdo a la gradualidad de los hechos, porque lo están concediendo siempre. Un código que está fundamentado por más de 20 principios constitucionales. Claro, en el respeto a eso. Son de las cosas donde la vida sigue siendo complicándose al legislador. Pero en el caso del amparo, volviendo a lo del amparo, el amparo contra las decisiones judiciales hay que analizarlo. Ahí el juez tiene que jugar muy bien con la filigrana. Porque si no hay más recursos, si no hay recursos judiciales, no se justifica el amparo. Se justifica el amparo. Si hay recursos judiciales, no. Claro, pues sería un incidente. Entonces, son idóneos. Exactamente. Siempre y cuando sean idóneos esos recursos. Correcto. Que es un poco la línea que sigue. Es la filigrana, proyecto, claro esa es la filigrana ahí. Contra el Congreso, el amparo es un poquito más difícil. Porque la labor congresional es una labor de oportunidad política. El Congreso funciona sobre la base de peticiones populares, no sobre mandatos judiciales. Puede ser que una ley sea muy necesaria, pero que la opinión pública, el sentimiento político de un momento determinado determine que la ley no sea oportuna, y el Congreso actúa sobre la base de lo que piensan teóricamente sus representados. Claro. Lo que decía el secretario de la Cámara de los Lores de Inglaterra: no se puede legislar contra la opinión pública. Entonces, bueno, no va a pasar nada, la ley se va a morir, no va a pasar nada. Entonces, en el Congreso es un poquito más complicado. Ahora, el amparo podría aceptarse contra actividades administrativas del Congreso, pero yo creo que hay un valladar muy fuerte a que el Poder Judicial pueda imponerle un amparo al Congreso, que es la separación de poderes entre lo judicial y lo legal. Si comenzamos a permitir que choquen,
se vivan entrelazando unos con otros, yo creo que produciría más mal que bien. Definitivamente que sí. Más mal que No, bien. y los ejemplos andan por ahí. Ahora, hay casos en donde existe el amparo contra leyes o contra decisiones del Congreso. Los sistemas, ¿Cómo habría que ver los precedentes? No, los sistemas se dividen en dos. O tú permites el amparo contra leyes, o tú permites que el Tribunal Constitucional, antes de fallar la acción de constitucionalidad, suspenda la aplicación de la ley. No hay un sistema que prohíba suspender los actos del Poder Legislativo. Entonces, no puede haberlo, ¿eh? No, claro, puede haberlo, pero en sentido general la tendencia es admitir la suspensión. Si es una ley que vulnera los derechos y que por su mera aplicación, porque si requiere de un acto de aplicación, tú puedes meter el amparo contra el acto de aplicación. Pero cuando es un impuesto, por ejemplo, del 99.5% sobre tu ganancia neta, que se aplica desde el día 1 hasta el día 365, a ti te interesa suspender Claro eso que sí. hasta que se conozca la constitucionalidad o razonabilidad de ese impuesto. Yo diría al revés. Yo diría que el poder público asuma la responsabilidad de eso y que el tribunal, desde que la ley sea vigente, se la tumbe. Pero no por vía de amparo, sino por vía de una acción en constitucionalidad. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo entonces entiendo que la Suprema tiene que abrir la posibilidad, o la ley contemplar, la posibilidad de suspender en los casos en que se podría derivar un perjuicio irremediable si no suspende antes de conocer el fondo de la acción. Eso podría permitirse. Sí, claro que sí. Yo creo que es una especie de... ahí hay más lógica. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, yo incoé un amparo en representación de un cliente ante el Tribunal Contencioso, y el Tribunal Contencioso Administrativo lo que me dice es que no hay amparo contra ley, que la vía es la acción directa. Ahora, yo voy a ir a la Suprema con mi acción directa. Claro. ¿Y qué pasa si allá me dicen que tampoco, que no, que Tamboril tampoco queda ahí? Que no, que ¿dónde voy a ir? ¿A la Corte Interamericana? Bueno, si la Suprema me dice que tampoco puede suspender. Entonces, lo que digo es que la ley tiene que enfrentar ese problema. O sea, no hay ningún poder que esté al margen de la Constitución. El Poder Legislativo puede vulnerar los derechos. El artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana no distingue entre los actos de las autoridades. Sí, pero la Constitución Dominicana todavía sigue siendo muy celosa en términos de lo que le adjudica al Poder Judicial y lo que no le adjudica. Yo soy partidario de que todo se puede tumbar, lo he escrito inclusive, pero si tú permitieras que todo, incluyendo las decisiones del más alto tribunal en materia constitucional, sean susceptibles de otros recursos, no habría seguridad jurídica, todo se quedaría en el aire. Entonces tú lo que tienes que conciliar, esa es la discusión, es conciliar el elemento seguridad jurídica. Lo aprobó el Congreso, lo sancionó el Poder Judicial más alto. Bueno, tiene que acabarse el caso. No, pero ahí definitivamente el caso acaba con la decisión de pero la tú me decías, si la Suprema falla también en contra, ¿para dónde voy? No, lo que te quiero decir es que todos los sistemas van hacia la universalización del amparo en cuanto al objeto del amparo. Entonces, si el Tribunal Contencioso, con mucha o poca razón, ha dicho que la vía idónea es la de la acción en inconstitucionalidad para proceder contra una norma abstracta, perfecto, entonces lo normal es que se acepte la suspensión como medida provisional hasta que la Suprema, que generalmente dura 2 y 3 años para fallar una acción, conozca el fondo fallaría más rápido probablemente. Yo entiendo que hay más paralelismo porque es el tribunal que tiene el monopolio exclusivo del control concentrado, la Suprema Corte, de la ley. Lo que ocurre es que tú estás creando un incidente paralizador, como en la Constitución del 29, y eso creó demasiados problemas jurídicos en la República Dominicana. Pero el tema es que en el año 29, ¿en qué año fue que desapareció? Desapareció en el 33. En el modelo de los años 20, era una especie de cuestión de inconstitucionalidad donde te suspendía el proceso ordinario. Pero el control concentrado que tenemos ya no es un control sobre controversias, claro que no, sino que es contra normas generales. Sí, pero lo que tú estás proponiendo en el proyecto es que esas controversias, que tú puedas hacer ese ataque preemptivo contra la norma que se está discutiendo, diciendo suspéndeme de su aplicación hasta que la Suprema lo que estoy diciendo es que la Suprema suspenda
si yo le pido la suspensión hasta que ella falle, la aplicación de la ley, como lo hacen los tribunales constitucionales cuando tienen el control concentrado de la aplicación de la norma abstracta. Y si ella falla diciendo que la ley era real, ¿quién le devuelve al país los 2 años de suspensión que tú le pusiste? No, pero que se supone que nosotros vamos a legislar para que los plazos sean cortos, porque es que no podemos durar, primero, la Suprema no puede durar 2 y 3 años para fallar una acción de inconstitucionalidad. En segundo lugar, necesitamos que haya una audiencia pública como la en recurso de casación. Necesitamos definitivamente acortar los plazos. No puede estar en un limbo la constitucionalidad de una norma. Yo he sido parte del problema, ¿eh? Sí, y yo creo que tu razonamiento viene por ahí también. Y que yo creo que la parte del problema básico es la ausencia del certiorari. Eso, claro. El certiorari, para los amigos que nos están oyendo, es la capacidad que tiene la Suprema Corte de admitir o no los casos en el valor, sopesando sus méritos jurídicos. Los famosos apelaciones, casaciones que se hacían de los accidentes de tránsito para la compañía de seguro no pagar. Eso se cae todo. Esto es un asunto que un juez analiza, este caso tiene méritos y lo acepta. Que no es lo mismo que lo que el presidente de la Suprema defendía, que era el interés casacional. El proyecto que la Suprema mandó al Congreso, yo estoy en contra de ese proyecto, porque para mí un asunto de 5,000 pesos puede tener una cuestión de derecho fundamental muy importante. Claro que sí. Entonces tú no le puedes excluir a priori la casación. Claro, el certiorari no. En el certiorari no es cuestión de monto. Es el valor jurídico de lo que se va a juzgar. La importancia del caso que se va a juzgar. Claro, es que sea justo o no. Entonces, no que sea grande o pequeño. Claro, entonces tú tienes una Suprema que te falla 30, 40, 50, 60 casos al año. Con sentencias que conmueven el ordenamiento y son una señal clara para los operadores jurídicos. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos llenar toda esta biblioteca de boletines judiciales de sentencias, como nos decía nuestro profesor, sentencias de especie. Sí. Que no eran de principio, eran sentencias de tránsito y que son verdaderas fuentes de confusión. Déjame decir que se fallaban con tarjetica. Tú lees lo considerando de muchas de esas sentencias, son iguales. No, y que incluso la jurisprudencia constitucional ha dicho que cuando se trata de sentencia de especie, el requisito de motivación puede ser de cajón. Sí. Porque si ya la Suprema tiene 100 años diciéndote que el guardián de las cosas es responsable y tú vuelves a preguntarle lo mismo en un recurso, bueno, tú no puedes esperar que te haga una gran motivación. Ahora, tú decías, Adriano, que evidentemente el Estado de Derecho está en un proceso de construcción permanente. Pero la verdad es que nosotros tenemos desde el 1844 violando las constituciones que hemos tenido, sean buenas o no. En la actualidad se está en un proceso de una eventual reforma a la Constitución. Mucha gente se pregunta, y ahí va la pregunta. Se dicen, ¿realmente es necesario reformar la Constitución número 1? Porque evidentemente, aun cuando la que tenemos es inconsistente, digámoslo así, porque eso es una fuente de confusiones, porque nada funciona, tampoco se cumple. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que lo que se reforme, el producto de esta reforma, se va a cumplir, sobre todo cuando tú te vas a lo que son los poderes del Estado? Tú te encuentras con un Congreso que nunca ha sido órgano de control, que de conformidad con la Constitución es su principal función. Pero también te encuentras con un Ejecutivo que muchas veces va más allá que lo que establece el propio artículo 55. Y un presidente de la Suprema Corte de Justicia que en el ámbito de su poder tiene más poder que los poderes que tiene el presidente de la República en virtud del artículo 55. Mira, lo esencial para mí es lo siguiente. Primero, aquí nunca se había hecho una constitución, con respecto a todas las constituciones que se habían hecho antes, que se hayan pensado fuera del poder político. Las constituciones se hacían ya luego de una asamblea revisora o luego de una asamblea constituyente, pero en el calor del poder político. Esta se ha hecho una especie de laboratorio aséptico, donde se han analizado las experiencias constitucionales dominicanas, la evolución del constitucionalismo en América Latina y en Europa,
la asesoría de expertos extranjeros y una discusión franca entre 13 personas que han discutido punto por punto. Ese es el primer tema. El segundo, la experiencia constitucional nuestra e internacional nos demuestra que existen suficientes salvaguardas y mecanismos de prevención y de control para asegurar que un texto constitucional pueda ser eficaz en una sociedad determinada. Es un asunto de diseño, de ingeniería constitucional, donde obviamente, si este es un país de muchos vientos, tú no puedes diseñar una constitución de paja. Tú tienes que diseñar una constitución que soporte esos vientos. Y los vientos nosotros sabemos que vienen aquí de las invasiones del Poder Ejecutivo, como decía Bonó en 1858. Por cierto, la Constitución de Moja cumple 150 años el 19 de febrero de este año. Es un punto que yo las creo... constituciones más liberales. Precisamente, claro. Yo creo que quizás Fingo debía hacer un programa claro que para el 19 de febrero, que es el aniversario de la Constitución, y el recurso de casación cumple 100. Sí, señor. Cumple 100 años. También en febrero. Ahora hubo que esperar 100 años para que comenzaran a haber propuestas de reformar eso. Bueno, pero está bien. Pero lo que te quiero decir es, creo que hay las salvaguardas, pero hay que hacer un llamado de atención, que es el más importante quizás en este momento. Decía Weir que las constituciones son un paralelogramo de fuerzas. Y yo dije hace un rato que las constituciones dominicanas tradicionalmente han sido hechas por una fuerza, la fuerza triunfante, que ha impuesto su constitución. Si esta constitución, este proyecto que se ha elaborado, es impuesta por una fuerza triunfante, no va a tener gran duración, a menos que pruebe ser tan eficaz que los poderes públicos la logren respetar y aplicar de una manera tan eficiente que en el sentimiento constitucional dominicano la Constitución gane su puesto. Si no resulta, si no tiene ese propósito, si no consigue concitar esa tensión y esa fuerza jurídica, el proyecto puede quedarse en otra reforma más. Ahora, Eduardo, se ha discutido mucho cuál debería de ser el mecanismo de reforma a la Constitución. Uno, el mecanismo con el que contamos actualmente en virtud de lo que establece la Constitución, la Asamblea Revisora, y el otro es a través de una constituyente. ¿Cuál es el mecanismo ideal? Y también, ¿qué es más importante, si el contenido o el método de cómo vamos a reformar la Constitución? Porque el método tampoco te garantiza la calidad de una Constitución. Ante todo hay que plantearse cuál es el fundamento de la reforma constitucional. La reforma constitucional es una solución de transacción, porque las constituciones surgen como el deseo de una generación de construir un monumento perdurable, unos principios medulares por los cuales se va a regir una sociedad. Pero desde muy temprano en el constitucionalismo fue claro de que la Constitución no podía ser tan rígida que obligara a las generaciones futuras a vivir por los principios de las generaciones muertas. Pero no se podía reformar tan fácil como si fuera la ley, porque entonces se confundían los poderes constituyentes con los poderes constituidos. Entonces se crean los mecanismos de reforma constitucional, que es una solución transaccional, porque la reforma se permite, pero con unas mayorías parlamentarias agravadas. ¿Cuál es el mejor sistema? Depende de cuál es el ámbito y la intensidad de la reforma. Para reformas parciales, de aspectos determinados, creación de nuevas demarcaciones, políticos territoriales, aumento de la edad para ser presidente, son reformas que puede hacer la Asamblea Revisora. Cuando se trata de reformas sustanciales, por ejemplo, introducir la doble nacionalidad para incluir automáticamente a toda la República de Taiwán, por ejemplo, para atraer inversión extranjera, eso prácticamente necesita una asamblea constituyente, necesita un referéndum. Entonces hay eso que tú decías, puede ser una asamblea normal y revisora, y luego pero un referéndum sancionador. Entonces, los mecanismos son diversos. Nosotros en la comisión hicimos un trabajo muy intenso de crear un sistema
en el cual hubiese participación desde el momento de la consulta popular hasta el momento de la elaboración del texto por la Asamblea Revisora o por la Asamblea Constituyente y para la ratificación mediante un referéndum, a partir de distinguir entre reformas parciales y reformas totales y segregar un núcleo sustancial, que es lo que ahora nuestra Constitución plantea en el artículo 119. Es decir, que la propuesta que nosotros hemos entregado al presidente contempla que para las reformas constitucionales hay que seguir este conjunto de mecanismos. Qué bien. Señor, el tiempo se agotó. Es increíble, el tiempo se agotó. Y se nos quedaron sobre la mesa, yo diría que casi todos los temas, Adriano y Eduardo. Adriano tiene que volver a celebrar los 100 años de... Definitivamente que sí, de todos modos nada. Yo pienso que una constitución es la Biblia de una nación. Eso hay que respetarlo, sin lugar a dudas. Y de ahí la importancia, nada. Y yo creo que la gratitud que tendrá que tener el pueblo dominicano con ustedes. Porque yo recuerdo que Adriano Miguel, que fue mi profesor hace más de 20 años, ha venido hablando de todas estas cosas desde hace mucho. Y bueno, y tú, que lo has venido haciendo con mucha seriedad también. Eduardo fue mi alumno y ahora es mi profesor. No. Así es la vida. El discípulo de los discípulos. Lo importante es que ustedes han hecho de la escuela su fundamento. Ustedes no se conciben si no es desde ahí. En nombre de la Fundación le agradezco nada el que me hayan permitido este lujo. Yo creo que hemos hecho un programa espectacular. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.